Bendiciones, mis amados y amigos en el Señor. Bueno, la reflexión de hoy tiene que ver con esos momentos en la vida en que todo iba normal, inclusive estábamos en camino de ascenso, pero de repente, esos de repente que nos llega de la vida no son superiores a los de repente de Dios que traen bendición, sino que por el contrario, muchos de los de repente que nos depara la vida nos atrapa, trae a veces consecuencias muy graves, tanto en la salud, en la economía y en la familia. Pero lo importante es saber a quién acudir o cómo ir para salir de ese estancamiento. Porque sí, si uno no hace nada por salir, se va a quedar toda la vida pensando en el problema. Y Dios no nos invita a que pensemos en el problema. Dios nos invita a que pensemos en Él para salir del problema. Entonces voy a hablarles de eso y vamos a tomar a Gedeón, porque Gedeón fue un personaje que lo vamos a ir viendo a través de la reflexión que me va a tomar varias semanas. Él se hacía el más pobrecito, el que menos tenía, de la familia más pobre, pero cuando uno lee el relato, se da cuenta que este hombre tenía que ser de una familia prestante, tenía poder de convocatorias y para poder uno tener poder de convocatoria tiene que ser conocido y haber enseñado que hazañas que las personas quieren tener lo que tú tienes o estar contigo por lo que tú haces. Pero no va paso a paso, que lo vamos a ir mirando. Pero sí enfoquémonos en el problema porque es algo que atañe a la vida cotidiana de las personas en el lugar en que tú te encuentres. Cuando la opresión continua en tu vida te lleva a temer que solo cosas malas te suceden, sí, que es ese punto en el que te estoy narrando, en donde piensas que todos están contra ti. Es como si se juntaran todas las cosas para venir en tu contra, tu familia, los hijos, los malos amigos que parecían serlo, pero te das cuenta que solo te utilizaron. El lugar donde trabajas, que todo el mundo te quiere serruchar el piso, o que tú ves en cada uno de ellos un enemigo que no te deja avanzar, o el negocio que te está afligiendo, te metiste a hacer algo y tenías toda la ilusión del mundo y todas las armas para hacerlo, pero ahora se ha convertido en una gran carga. Te aprisiona, te aflige, no te deja dormir, hasta te enferma y no sabes qué hacer. ¿Ya? Y son cosas que te van torturando hasta que te apresionan de tal manera que quisieras desaparecer. O aquel negocio que querías emprender, pero nunca tienes como el piso, el momento, el tiempo para poder hacerlo. Todo lo ves tan distante y comienzas a ver que tu salud comienza a ir mermando. Cosas que no te pasaban nunca te empiezan a pasar y estás viviendo cosas que nunca pensaste que tenías que vivir con ella. Las finanzas, y como es normal, entonces estos casos comienzan a escasear. Las relaciones se alejan porque a toda hora te estás quejando, te estás lamentando, estás hablando de tu necesidad. Entonces la gente no quiere estar con perdedores. Eso sí, ya voy a cumplir 70 años y eso es lo que yo he aprendido. Usted tiene un frente de victoria y todo el mundo se quiere meter en el bus en que usted va, porque usted es el campeón. Pero vaya usted a pie, como mendigo, harapiento, y nadie quiere caminar al lado tuyo. Eso es lo normal de la vida. ¿Ya? Y entonces te sientes atormentado, con miedo, no sabes qué hacer. Solamente haces cosas para sobrevivir, pero sospechas. En tu mente solamente navegan los malos pensamientos que todavía te falta recibir más golpes bajos de la vida. Entonces se apodera de ti la desconfianza en todo y contra todos y solo piensas en cómo defenderte o defender lo poco que te queda o que sabes que puedes usar. Sí, porque cuando uno se encuentra así solo espera cosas malas. Entonces entra la duda, la incredulidad,
se pierde la fe, se aleja de Dios. Ya lo que sabías antes de orar y ahora no sabes cómo hacerlo, perdiste tu rutina, perdiste eh, tu motivación, tu actitud para hacerlo con fe, con confianza. Entonces la incredulidad toma posesión de tu culto racional, no permitiéndote ver la luz y comienzas a vivir solo con todos los pensamientos malos de cosas que te sucedieron, te están sucediendo, te van a suceder, se convierten en tus enemigos, destructores de esperanzas, destruyen tu confianza. Ya no piensas que cosas buenas van a pasarle a tu vida. Entonces tú preguntarás, profeta, entonces ¿qué hago? Pues todo lo veo venir malo, en menos. Y pienso que voy a estar peor de lo que estoy. Bueno, pues yo te voy a contar qué hacer en el cuadro particular de una persona que está en una situación igual y que la Biblia narra cómo salió adelante. Porque en él había potencial, pero ya había olvidado hasta lo que él tenía. Y menos de quién confiaba en él para que lo hiciera. Entonces te contaré contra este personaje. Vamos a aprender en medio de sus procesos. ¿Ya? De ver su vida en negativo cuando era un tipo de avanzada. Y ahora todo lo vio oscuro. Se llama Gedeón. Todo empieza con una vida de pecado o malas decisiones por desobedecer los principios de Dios. Sí, porque la gente piensa que solamente se peca cuando tú actúas en contra de una persona a cualquier nivel, emocional, sentimental, de finanzas, de lo que sea. No, hay una manera de pecar que es grave, que es contra Dios. Y profeta, ¿y cómo peco contra Dios? Cuando tú haces cosas que entristece o le hace doler el corazón a Dios, habiéndote enseñado algo para ir en avanzada, ahora ve que retrocedes y comienzas a hacer cosas que niegan lo que Él te dijo que era posible. O bien sea que conozcas todo esto, o bien sea que lo ignores, ya que hacer lo malo delante del Señor siempre traerá consecuencias. Más si te consideras hijo de Dios, ya que si te has apartado de su camino en su misericordia, Él va a usar tus procesos para hacerte regresar a casa. Eso es lo que dice Jueces en capítulo 6. Si tú lo lees del versículo 1 al 11, te vas a dar cuenta. Pero yo te puedo decir parafraseado. Dice que como el pueblo de Israel hizo lo malo a los ojos de Dios, y todo fue por desobediencias, en ir en contra de lo que Dios decía que había que hacer, Él los entregó a los procesos que vivían, hasta el punto que abandonaron sus casas para ocultarse en cuevas en las montañas. Pero en los tiempos en que no tenían ese acoso, ellos bajaban de las montañas, de sus escondites, para sembrar en los campos de las tierras que ellos tenían. Y cuando la cosecha estaba lista para recoger, los madianitas venían con otros pueblos y arrasaban con la cosecha y con todos los que le podía dar sustento. Se llevaban hasta las ovejas, los bueyes, los asnos, y así era empobrecido cada temporada Israel. O sea, aquí estamos viendo cómo no solo apartarse de Dios te quita el dominio propio sobre las circunstancias y comienzas a tenerle miedo y temor a todo. Comienzas a no ver salidas a los problemas que tienes, porque es una de las primeras cosas. Girar alrededor de un problema es retroceder. Y entre más pienses y gires alrededor de un problema, más hondo te vas a ir y más lejos vas a estar de Dios. Porque eso es lo que te da esa incredulidad, temores, miedo, preguntarte dónde está tu Dios, dónde está el Dios que has leído que hace maravillas, ¿ya? Entonces, antes del ataque, ellos se escondían en sus cuevas para sacudir el tic en lo poco que recogían antes de que estos pueblos vinieran a quitarle todos, ¿ya? Y para sacudir lo poco que recogían del trigo y esconderlo para quedarse con una mínima parte y así subsistir cada año. Por eso eran empobrecidos y empobrecidos y empobrecidos. Cuando tú estás problema tras problema, problema tras problema, lo que te vas es empobreciendo físicamente y desgastando espiritualmente. Porque si, por ejemplo, te faltan recursos para sobrevivir y estás pendiente de hacer lo que estás haciendo, pues vas a seguir yendo hacia atrás.
Yo siempre digo que la persona que vive de un salario o de un cheque, él está enterrando su sueño. Pero el profeta es que todos no van a alcanzar el sueño. Bueno, yo no sé la gente de más, pero yo sé que los hijos de Dios están llamados a alcanzar, a poseer, a dominar. No a ser dominados, no a ser cola, sino a ser cabeza. Pero para hacer cabeza hay que moverse como la cabeza, no como la cola. Entonces, cuando tú estás pensando, uy, pero Dios me está llamando para que no viva de un salario, de un sueldo. Bueno, Dios te está diciendo que te puso habilidades para que hicieras algo diferente de depender de un cheque. Hay gente que quiere cambiar su economía, pero quiere hacer lo mismo que está haciendo. Hay gente que quiere cambiar su ambiente familiar, pero quiere seguir en la misma gritería, en la misma pelea y las mismas vulgaridades. Así no se cambia. ¿Ya? Quiere gente que mejorar las relaciones, pero sigue siendo huraño, orgulloso, prepotente. Entonces, ¿cómo vas a querer que los cambios lleguen? No se puede. Entonces dice que en esta historia que habían pasado 7 años continuos, donde esta gente en el tiempo de cegar la cosecha entraban con bueyes, camellos y sus animales y les arrasaban con todo eso, le llevaban todo el trigo, dejaban lo que dejaban pisoteado, estaban viviendo de puras migajas. Entonces, viendo el Señor la ceguera de esta gente, les envió un profeta con un mensaje. Yo soy el Señor vuestro Dios. Y cuando él habla de yo soy el Señor vuestro Dios, representa la palabra Elohim en el original hebreo. Elohim. Ya hemos hablado en otras series que Elohim es el Dios plural. Es el que dice hagamos al hombre. Es el que dice bajemos y confundámosles la lengua. Es el que estaba en el principio de la creación. Es el Dios pleno. El Dios que se iba a manifestar en la persona del Padre. El Dios que se iba a manifestar en la persona del Hijo, en Jesucristo. Y en el Dios que se iba a representar en lo que Él es, un espíritu. Ese es el Dios todopoderoso, el Dios creador de señales, de milagros. Es el Dios que determina y lo que Él determina se cumple y se hace. Esa es la fe que fue guardada para nosotros y que Pablo dijo en Gálatas que nos iba a ser revelado. Es no temerle a la dificultad de los procesos y los problemas porque todos los vamos a tener mientras vivamos en el sistema de este mundo. Es que cuando esté en medio de todos estos procesos, mis ojos no van a estar en el problema, mis ojos van a estar en el único que me puede resolver el problema, en Elohim. Elohim estuvo presente en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento aparece 2752 veces, creo. ¿Ya? Porque es la manifestación de Dios juntamente haciendo. Aunque en muchas partes del Antiguo Testamento se dice, y el Espíritu vino sobre. Y vimos a alguien como el Hijo del Hombre. Y unas manifestaciones de el Hijo de Dios como un príncipe que recibió adoración pensando ellos que era el ángel del Señor. Ese es Elohim. Él es estar en las manos de Elohim, es estar en las manos de el único que puede cambiar nuestras vidas. Y entonces, él que se manifiesta de esa forma y que el pueblo de Israel sabía quién era él, pues no era que no supieran, sabían, porque más adelante vamos a ver cómo el mismo Gedeón dice, ¿en dónde están las maravillas que has hecho con todos nosotros los que nos han contado nuestros antepasados? Así sabían. Pero él les dice fuera de eso, no temeréis a los dioses de los amorreos, porque habían llegado a tal punto que ignoraban la potencia del poder de nuestro Dios Elohim para comenzar a temerle que los dioses de los amorreos estaban con ellos para vencerlos a ellos. O sea, en lo que los amorreos ponían su confianza, ellos habían catalogado esos 7 años en que ellos los habían conquistado porque los dioses de ellos los ayudaban.
Estaban negando por completo a Dios. En medio de los problemas, lo menos que debería hacer es darle poder a cosas que el hombre crea, o forma, o dice. Todo tienes que colocarlo en la persona de Dios. Entonces, Dios continúa, le dice, en esa tierra en que tú vives, la de los amorreos, ahí ustedes están habitando, pero se han olvidado de palabras que yo dije, porque vivían en tierra extranjera, pero se habían olvidado que Dios había dicho. Por eso le dice, pero no me habéis obedecido. Ahora, ¿qué era lo que no habían obedecido, que Dios les había prometido? Porque los problemas es muy importante. Saber que Dios prometió que es mío, que prometió el Señor que haría conmigo, que prometió el Señor que si yo doy un paso, Él está en el segundo paso, y que donde yo no pueda pisar, Él me va a cargar. Él me va a cobijar en su seno, me va a proteger para que yo pueda vencer. Bueno, tú puedes leer ahí en José 14, cuando le hace la promesa a todo el pueblo. Dice, la tierra en que has puesto el pie será siempre tuya y de tus descendientes. ¿Qué quiere decir eso? Que tú no eres extranjero en ningún lugar. Porque si tú eres hijo y tienes confianza y tú crees y sabes que tu Dios es poderoso, que dio la vida por ti, para salvarte, para restaurarte, para llevarte a un nuevo fin, a un nuevo comienzo. Tú no eres extranjero en ninguna parte. A donde tú vayas, Él dice que si tú colocas el pie en la tierra que tú llegues, confiando en el Señor, creyéndole a Él, dice que esa tierra será tuya y de tus descendientes, porque te mantuviste fiel a tu Dios y Señor. Ese es el secreto. No importa donde tú llegues. ¿Por qué el pueblo de Israel es tan bendecido? Porque ellos saben que a donde los tiren, Argentina, Perú, Chile, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, a África, a cualquier país de Europa donde ellos vayan, a Rusia, donde quieran que estén, ellos saben, Dios está conmigo, así que donde yo piso, Dios pisa. Y si Dios pisa donde yo piso, lo que Dios pisa es mío. ¡Ah! Pero ¿qué pasa? Hay que mantenerse fiel a tu Dios y Señor con todo tu corazón. Y cuando nuestra fidelidad es de corazón, entonces Dios se manifiesta haciendo que tú recibas. Profetizó Isaías diciendo, y mis escogidos disfrutarán de la obra de sus manos. O sea, nadie va a pasar como con Gedeón, que te la roban. No, van a pagar por lo que tú haces. No trabajarán en vano ni darán a luz para desgracia. Tus hijos que nacerán en tierra que tú consideraste extranjera, pero que ahora Dios te dice que por cuanto estás ahí es tuya, ellos van a vivir bajo la luz, nunca bajo desgracia, porque son la simiente de los benditos del Señor. Ellos y sus vástagos con ellos, tus nietos, tus bisnietos, tus tataranietos, tendrán herencia. Y sucederá que antes que ellos clamen, yo responderé. Aún estarán hablando y yo habré oído. ¿Por qué entonces no nos va mal, no nos va bien? Porque no creemos ni confiamos en sus promesas. Por el contrario, dejamos que las circunstancias del mundo y los procesos y lo que vivimos en día a día, que solamente miramos el problema, nos llenan de duda, falsas expectativas, que se convierten en miedo y que nos hace perder toda esperanza de que ayuda hay y que bendición hay y que prepararon para mí un camino de bendición con herencia, que solamente tengo que ser fiel al corazón de Dios y el corazón de Dios se mide por lo que Él habló para uno. Entonces, cuando esto se hace difícil, que eso puede pasarle a todo el mundo si no está fiel en el Señor,
es cuando vienen las consecuencias malas y se hace más difícil vivir, pero más fácil para el enemigo de tu alma. Porque alejarnos de Dios es entregarnos a Él. Pero si deseas cambios, debes levantarte pensando en cosas que te inspiren o por lo menos trabajar por ellas. Porque si tú no tienes expectativas de hacer cosas diferentes a lo que estás haciendo, no esperes que Dios te ayude. Si estás haciendo y vas a continuar haciendo lo mismo, te va a ir o igual o peor. La escasez te rondará. Sí, la bendición estará apartada de ti. Piensa siempre en cosas que te inspiren. Por lo menos trabaja por ellas. Y estas solo se encuentran en la boca de Dios. Búscalas, medítalas, grábatelas, confiésalas. Ponlas en todos los lugares si tú estás atascado. Que la palabra sola te va a sacar a la orilla. Te va a poner en tierra firme. Porque ahí está la idea y la dirección de cómo hacerlas. Si empezamos con este orden, crearemos motivación y actitud para nuestra fe. Pero si solo nos levantamos pensando en cómo resolver el problema, volverás a pensamientos negativos. Porque si lo que estás pensando hubiera sido bueno, no tendrías problemas. Quiere decir que estás pensando mal. Por eso hay que ir a la palabra de Dios. Pero los malos pensamientos solo taparán tu avance. Y yo he visto que los problemas, la gran mayoría, toman el camino de la solución solos. Sí, ¿tú crees que en 70 años no he tenido problemas, dificultades a todos los niveles? Claro que sí. ¿Me desgasté mucho tratando de solucionarlos? Sí, pero aprendí a estar en reposo, sabiendo que todo problema como llega se va. Así como llega, también tiene una fecha de caducidad. Y Dios ya se la puso. Es el día que nos entregamos plenamente a confiar en Él. Ese día se terminó. Usted créale a Dios, confíe en Él, deposites en Él y déjele los resultados a Él. Él hará hasta que tus enemigos se vuelvan amigos y que las cosas que te trampean para hacerte caer se alineen para bendición. Pero destruimos nuestro campo emocional pensando cómo lo arreglo ahora. Cuando Él puede tomar horas, días o tal vez semanas y en otras temporadas. Y allí es donde perdemos el norte de nuestro camino, deteniendo el avance por solucionarlo. Ahora, cuando solo te están desgastando, te desbaratan. En otros casos, gente va a ser destruida por estar pensando en eso. No pienses en cómo resolver un problema si primero no piensas en Dios. Porque te vas a desgastar, te vas a destruir, tu fe se va a aplastar, tus esperanzas van a volar porque no las tendrás contigo. No tendrás expectativa, actitud y menos confianza de poder lograr. Pero pensar en fe es crear el cambio, pensando que son las cosas buenas y de bendición, Dios las tiene preparadas y están llegando a mi futuro. Aunque muchas veces te asuste el mañana y no saber qué pueda pasar, o tengas temor de ir por el cambio porque tal vez te irá peor de lo que estás. No, te digo que es mejor arriesgar que no hacer nada. Y Dios no se mueve en el no hacer nada. No, 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 no. La gente piensa que hablando solo palabras de promesas, Dios hace. No, Dios hace cuando tú haces la promesa. Cuando tú te decides a hacer lo que tú estás confesando que Dios va a hacer. Porque tú das el primer paso y Dios da el segundo contigo. Dios no se mueve en el no hacer nada. Él requiere que empieces confiando que Él te ayudará y entonces Él hará. Y sé que el que se mueve creyendo que Él existe y es verdad todo lo que dice, Él lo premiará. Cuando tu mente es atrapada por el consejo de Dios, verás el camino de lo que deseas. Y le coloqué mente atrapada, ¿por qué? Porque si tú no estás permanentemente pensando en lo que Dios dice que tú eres y en lo que tú puedes y el que cómo lo vas a lograr y que Él va a estar a tu lado, que Él te va a apoyar, que te va a ayudar, que te caíste, Él quiere que tú te empieces a levantar porque Él te va a dar la mano para hacerte saltar ese puente sin tocarlo. El puente de la desdicha va a quedar atrás. Entonces, atrapar el consejo de Dios es una bendición porque verás el camino de lo que deseas. Pues Él dice que si confiamos, Él coloca el hacer y el cómo lograrlo.
Esta es la forma de hallar el camino para todo lo que te propongas conquistar y cambiar los caminos malos por los que has transitado. Desecha tu pasado, no te pongas a pensar en él, ya no tiene solución. Piensa en el hoy y cambia hoy para que tu futuro sea diferente. Entrégate por completo a él y de forma deliberada, voluntaria, con derecho de posesión de Dios sobre ti y que controle totalmente tus pensamientos por los de él y comprobarás lo poderoso y amoroso que es nuestro Dios. Pues no solamente es Padre, es Jesucristo y es el Espíritu Santo. Ellos vinieron al mundo no para castigarnos, no para matarnos o destruirnos. Ellos vinieron para salvarnos, para enderezar nuestras vidas, para darnos perdón, misericordia, favor. Ese es el Dios al que servimos. Pero si estás lejos del servicio de Dios, ¿cómo tú crees que te puede ayudar? Si te alejas del ayudador, si te alejas del guiador, del esperanzador, del que te da fuerzas para que puedas caminar y volar, el que puede colocarte la visión, escribirla en tu mente de lo que Él quiere que tú hagas hoy para cambiar, que lo que necesita es que tú vayas a Él arrepintiéndote y que te niegues a las mentiras que vuelan por el aire, que es imposible, que la economía te está destruyendo, que esa salud no va a cambiar. No, señor, no, señora. Elohim, el Dios Todopoderoso, el plural de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Si no lo tienes, este es el momento que digas conmigo: Señor Jesús, me arrepiento de haberme dejado atrapar en el sistema de este mundo, de quitar los ojos de ti y comenzar a hablar lo que todo el sistema habla, a temer lo que todos temen y a caminar por los caminos de ellos pensando que podía avanzar. Hoy me arrepiento, Señor. O me alejé de ti o es la primera vez que voy a entregarme a ti, Señor. Pero decido en este día que tú vengas a reinar en mi corazón, que me salves, no solo para la vida eterna, sino que se pueda ver en mi vida hoy, que tu mano está conmigo y que la gente pueda decir, desde que él está siguiendo a Jesús, el Dios Todopoderoso lo libra, lo salva, mira cómo lo ha restaurado, mira dónde está, mira lo que ha hecho. Eso es lo que Dios quiere, mostrar su gloria a través de ti. Por lo tanto, no te dejes aplastar, porque los dardos del enemigo, cuando tú tienes una tierra productiva para pensar mal, te van a estar cayendo constantemente. Pero reversa eso. Necesitas tener una Biblia. Necesitas leer lo que Dios dice que tú eres. Y con la información que hay hoy en día, si tú le preguntas al doctor Google qué es lo que Dios dice que yo soy, no te va a alcanzar ni este día ni esta noche para poder leer todo lo que dice. ¿Y qué es lo que Dios dice que yo puedo hacer? ¿Y en dónde dice Dios que Él me va a ayudar, que me va a esforzar, que me va a dar fuerza, que me va a dar paz? No te va a alcanzar el año para poder leer eso. Padre, en el nombre de mi Señor Jesucristo y en el poder de su Santo Espíritu, yo digo, Padre, que muchas personas o familias que están en el extranjero, como estaba el pueblo de Israel, en el pueblo de los amorreos, desconociendo que Dios les ha dicho que cuando ellos pisaran, si eran fieles a Él, esa sería la tierra donde comercializarían, tendrían negocios, construirían sus casas, educarían sus hijos, irían hacia adelante. Padre, yo digo que hay gente hoy que el Espíritu Santo está abriendo sus ojos, que le está abriendo el oído para entender que tu tierra es donde tú estás. Solamente sé fiel a Dios, cree a Dios. Si te apartaste de Dios, arrepiéntete, vuelve al Señor, estudia la palabra de Dios, mira lo que la Biblia dice que tú tienes, lo que tú eres y cómo lo vas a usar. Y vas a ver cómo tu vida va a cambiar. Padre, te doy gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias a mi Señor Jesús.
Amén y amén, y los veo el próximo viernes.